Esta charla, tengo que decir que estoy en contra de que el plato nacional sea la sopita de fideos, Mónica. Habiendo carros trampeños y codillo de res, no, de quiero de carnitas. Nosotros somos línea dura. Una vez aclarada esta leve discrepancia, yo no soy Fabricio Mejía Madrid, Fabricio Mejía Madrid es él. Yo soy Paco Ignacio Taibo y vamos a hablar de rebeliones. El libro fue publicado por la Brigada para la Libertad, todos ustedes lo pueden bajar gratis. Es un libro de regalos, se regalaron ya 1000 ejemplares, se sigue circulando y reúne dos textos de dos rebeliones. Una reflexión de Dussel sobre las rebeliones en el mundo árabe fundamentalmente y los indignados españoles y norteamericanos, y un texto de Fabricio sobre el 132. La idea era reunir estos dos materiales en un libro y abrir lo que promete ser un largo debate sobre la experiencia de estos últimos 2 o 3 años de rebeliones populares que ya permiten sentarse y mirarlas de frente y revisarlas, pues, ¿no? Yo creo que lo que se nos presenta, y además mediáticamente, esta es una tentación sistemática, como algo uniforme, rara vez lo es. Cuesta mucho trabajo crear la identidad en las rebeliones árabes y los indignados de Madrid. Cuesta mucho trabajo equiparar el 132 inscrito en el marco de una gran confrontación electoral con un movimiento como la rebelión armada libia, ¿no? Mediáticamente tiende, porque los medios tienden siempre a simplificar de una manera muchas veces dañina, peligrosa, confusa, cualquier movilización social. Era el equivalente del 68, y el 68 englobaba el movimiento estudiantil francés en mayo, el movimiento checo contra el autoritarismo burocrático en el mundo socialista de Praga, la rebelión vinculada al inicio de la lucha armada de la izquierda brasileña, incluso con gran manga ancha. Lo hacía crecer del 68 hacia el 69, sin ánimo de apurar a nadie, y incorporaba la movilización de los intelectuales españoles en Cataluña contra el franquismo. Cierto, había en conjunto la sensación y la transmisión de experiencias de un lado a otro de la identidad de una era de rebeliones, de revoluciones, de cambios profundos, de movilizaciones sociales inmensas. Cierto, los movimientos tenían puntos de contagio y de contacto. El 68 mexicano se nutrió enormemente del mayo francés y se nutrió de un movimiento del que se habla menos, que es el movimiento por los derechos civiles norteamericanos y el Students for a Democratic Society gringo, la toma de Columbia, las movilizaciones estudiantiles, la lucha de Alabama contra la segregación racial. Es verdad, los vasos comunicantes existían y las influencias existían, pero cada movimiento tenía identidades nacionales propias, cada movimiento tenía una sede de gestación, producto de las contradicciones de cada país. Y ya no sean movimientos árabes donde la interinfluencia era mucho más fuerte porque los actores eran similares, los movimientos eran diferentes. Quizá ahora que ya podemos verlo con la pequeña distancia que da este año, ¿no? Un año de distancia, aunque muchos de los movimientos, si no es que todos, en mayor o menor grado siguen vivos, podemos hablar de las virtudes de la interinfluencia, las virtudes negativas de la influencia de los indignados españoles en el 132 mexicano y sus virtudes positivas, sin duda, los elementos de contagio. Yo creo que hoy es posible una visión más precisa y un aprendizaje en términos de sociedad civil avanzando de estos movimientos.
No es la primera vez que se habla en esta feria de esto, ya es la tercera vez en que se toca el tema de los movimientos sociales en los últimos años, y no será la última. Y el libro sirve pues como pretexto para una reflexión. Yo no sé si esto sería suficiente para abrir el prólogo y dejar que Fabricio lo sea. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir con este frío que está haciendo, ¿verdad? Sí, yo retomaría dos ideas de lo que acaba de decir Paco sobre los nuevos movimientos de resistencia, que sería, digamos, el tema a tratar, ¿no? ¿Por qué les llamamos nuevos movimientos de resistencia? Bueno, porque finalmente tienen una serie de características, tanto los indignados de España, como la llamada Primavera Árabe, como el Tomemos Wall Street, como los 132, como la lucha de los estudiantes en Chile, porque les quieren cobrar las colegiaturas, tienen características, digamos, distintas a lo que se vivió, como dice Paco Ignacio, en los años, hace 45 años, en el 68, ¿no? Tienen el mismo espíritu, y a eso voy a volver después, porque me parece que es el punto central. Pero lo que tienen de distinto es que efectivamente no son movimientos basados en una localidad necesariamente. La identidad tiene que ver con lo global, que también de alguna manera en 68, y aquí problematizo, digamos, lo que dijiste, tenía que ver con eso. Yo me acuerdo de una frase de Gilberto Guevara hace muchos años, que decía: el 68 mexicano fue de las pocas veces que México estuvo a la hora del mundo, ¿no? Y a lo que se refería era a que compartimos, cada quien, digamos, su 68, ¿no? Compartíamos con Cohn-Bendit en el Mayo francés, y compartíamos con Praga, y compartíamos con Estados Unidos, nada más que aquí, como siempre, la brutalidad del poder es tal que terminamos en una matanza. Pero digamos que ahora, en el caso de los indignados del 132, de lo que Cedillo llamó los globalifílicos, que más bien era como una definición de la enfermedad venérea que tenía él, digamos, se trastoca la identidad, y la identidad se realiza a partir de la red. Otra de las características fundamentales es que se había hablado mucho de la nueva generación, que era apática, que estaba encerrada en su casa, frente a la pantalla de la computadora, etcétera, etcétera, y pum, de repente esa generación salió a la calle, ¿no? Lo vimos clarísimo en México, cuando a partir, digamos, de un video de YouTube, los de Libero convocan a una manifestación multitudinaria en la Estela de Luz, y lo habíamos visto también en España, y lo habíamos visto en Libia, en Siria, en Egipto, y lo habíamos visto también en Tomemos Wall Street y en el movimiento que se hizo en Los Ángeles y San Francisco, que coincidieron, digamos, todos en una misma consigna, que eso también es distinto. Es decir, la consigna es una resistencia contra el absoluto poder que tiene el mercado y los empresarios sobre nuestras vidas, sobre la forma en que disponen de la fuerza laboral, de la ciudadanía, de la democracia incluso, de los recursos naturales, etcétera, sin ningún miramiento. Y entonces esto era, digamos, una resistencia global frente a la globalización de los mercados, o lo que llamaríamos una otra etapa del capitalismo, que es una etapa bastante, es una etapa de rapiña. El capitalismo nunca ha dejado de ser rapiña, pero en este caso dispone, digamos, de todos los medios
para hacerlo, los medios legales, los medios institucionales, dispone del dinero para hacerlo y no tiene ninguna ética. Y entonces, creo que una de las preguntas, y por eso les decía, vuelvo al principio creador, al principio motor de estos movimientos en España, en los países del Magreb, en América Latina, en Estados Unidos. El principio es una cosa que se nos ha ido olvidando con el tiempo, que es, hay cosas que uno hace porque sabe que están bien. Eso, digo, no vino Enrique Dussel, eso Enrique Dussel lo llamaría imperativo categórico kantiano, ¿no? Bueno, eso lo hemos perdido. Todo lo bueno que hay que realizamos cotidianamente nosotros, lo hacemos por las consecuencias, lo hacemos por los resultados que va a obtener, pero no lo hacemos porque creamos que está bien en sí mismo. Y toda esa idea, digamos, que son varios libros de Kant, hay que soplarse y entenderlos, pero bueno, toda esa idea tiene que ver con que los seres humanos somos buenos en sí mismos, es decir, no por los resultados que nos vaya a traer una amistad con alguien. Nosotros somos amigos en sí mismos, tenemos valor cada uno de nosotros en sí mismos y no estamos, digamos, sujetos a las consecuencias, los resultados y los cálculos. Y creo que el movimiento, no sé cómo llamarle, el movimiento de las rebeliones, por ponerle el título que le puso Paco Ignacio Taibo a este texto bipolar entre Dussel y yo, estos movimientos de las rebeliones de principios de siglo, digamos, tienen que ver con eso, tienen que ver con ya basta a los cálculos, ¿no? Nos pasamos la vida calculando, hemos creado una cultura, que es la cultura del mercado, donde lo mejor es lo que tiene más ganancia en menos tiempo. Y todo lo calculamos a partir de eso, ¿no? Calculamos las amistades, los noviazgos, los matrimonios, la vida política, la vida económica, etcétera, etcétera, se calcula. Y creo que un principio fundamental de estas rebeliones, de estas resistencias, ha sido decir, no vamos a calcular más, creemos que está bien lo que estamos haciendo porque lo creemos en el fondo y lo vamos a hacer a pesar de las consecuencias. Yo diría que ahí en primer lugar. Asistí con enorme interés al nacimiento del movimiento de los indignados españoles, a causa de que dirigí durante años la Semana Negra de Gijón, pasaba 3 meses al año de mi vida en España y resultó un fenómeno apasionante. De repente, de la nada, una generación de jóvenes que aparecían como apáticos, desinteresados, desconstruidos ideológicamente, toman las plazas y plantean una rebelión absolutamente informe, multiobjetivo, donde todas las disidencias aparecían, crean una estética nueva, y los movimientos tienen su estética y esto es bien importante, y empiezan a producirse este fenómeno apasionante de contagio que incorpora grandes sectores de la población juvenil. Y uno asistía a sus asambleas, te hacía mucha gracia al principio que eran asambleas donde no se aplaude, donde se movían las manitas para señalar el aplauso, con un poco como rebelión frente al aplauso forzado de la sociedad de consumo. Los programas de televisión donde hay aplausos, hay un pinche floor manager que tiene un cartel que dice aplauso y se lo enseña al público y el público aplaude cuando él dice, no cuando le da la gana, rebelándose contra al aplauso mercantil, por llamarlo de alguna manera. Los jóvenes indignados movían las manitas como mariposas en sus asambleas.
Y estaba bien, era como novedoso. Y además eran asambleas de puro pinche sueño, ¿no? Las sillas habían desaparecido en la vida del movimiento, cosa que mi espalda les agradeció durante mucho tiempo. Y había los debates más inusitados. Me tocó participar en uno donde un compañero chingue, que el rollo era salirse absolutamente del sistema mercantil. Y entonces promovía la miel de abeja cultivada sin artilugios. Yo no sé, les decía a las abejas, produce miel, era franciscano, yo creo, pinche rollo. La comida que eliminara la matanza y la carne, yo lo veía como absoluto desconfianza. Yo soy un carnívoro, yo sigo la ética de Tarzán. Si se mueve y no protesta, chingue, pero cómelo, ¿no? Planteaba un poco, parecía como si hubiera renacido el hipismo de los 60s, y sus preocupaciones eran genuinas. Estaba toda madre que trajera esto a las asambleas, pero traerlo como problema central era verdaderamente pecaminoso, porque lo que había ahí era un movimiento político que estaba estableciendo la disfunción de una parte importante de la sociedad contra el sistema, ¿sí? Asistía a una mezcla variable de todas las tendencias anarquistas españolas, incluidos los sindicalistas de la CNT, con los que tengo un gran afecto y relación, los grupos de la izquierda hiperradical que planteaban que el problema eternamente es la construcción de un partido y que están en la lógica de cuando son 7 expulsan a 4 para que el partido sea puro, y ahí siguen y siguen en este discurso basados en una retórica leninista más o menos vieja y deshistorizada, pero bueno, son buena onda, son cuates que de veras creen que hay que cambiar el mundo. Aparecían en los primeros momentos del movimiento de los indignados sectores sociales con problemas muy particulares. Empezaba a producirse el problema de los desalojos de casas. La crisis, lo que se llamó en España la burbuja inmobiliaria se estaba produciendo. Los bancos se estaban quedando con las casas de mucha gente y empezaban los desalojos forzados judiciales. De repente había gente que se quedaba literalmente en la calle, ¿sí? Y empezaban a aparecer la demanda, unos aquí, unos allá, y sobre todo muchísimos jóvenes que lo que veían eran versiones más o menos simplificadas de la realidad en términos de este sistema no funciona, este sistema es un sistema eminentemente injusto, y este sistema además es un sistema cuya reproducción por la vía informática, por la vía de la imagen, por la vía de los medios, es una reproducción fraudulenta que no podemos aceptar. Y esto encorajinaba la rebelión. Los catalizadores siempre eran la presencia policial. Todos los estados autoritarios comparten la misma pendejez. Piensan que reprimir es dominar. Reprimir es excitar la disidencia en términos de confirmar. Cada vez que llega alguien y me dice por ahí no se puede pasar, me da la razón a que las calles son de todos, no de él, ¿no? Pues es la más, esta feria libre es la demostración más palpable de un fenómeno como este. Y entonces, bueno, el autoritarismo bajo la presencia de la mentira en los medios, la desinformación y la presencia de estos robóticos personajes cuya humanidad oculta la máscara, el casco, la porra, el escudo, ¿no? Instrumentos amorfos, ángeles vengadores del pinche sistema lo pendejo, excitaban al movimiento, lo calentaban, lo confortaban. Tenían la enorme virtud de que habían recuperado una tradición muy sana de la izquierda, que era el movimiento asambleario. Las cosas se deciden en asambleas, pero al mismo tiempo tenían el enorme defecto de que eran de una ineficiencia notable en términos de organización práctica de la acción, ¿no? Cada vez que uno llegaba decía, ¿quién es el portavoz aquí? Y todos decían, todos somos portavoces. Está de la chingada, ¿no? Porque tengo que preguntarle a 332 cuál es el tema del día, o hacia dónde vamos, o qué se ha decidido. Esta negación de la organización, muy libertaria, muy ácrata y muy sana,
que era la rebelión contra las estructuras socialdemócratas piramidales de los sindicatos y los partidos, frente al inamovible secretario general, la inamovible comité ejecutivo, el inamovible, ¿no? Frente a esto, pues la desorganización asamblearia era una respuesta, sin duda, y muy respetable y muy sana, pero simultáneamente construía una estructura que planteaba un problema de debilidad. Los movimientos, sin embargo, tenían una enorme energía y una enorme sinergia. Indignados españoles aguantan un montón de meses. La curiosidad es que de alguna manera llega a un proceso electoral y en ese proceso electoral toma el poder la derecha española, que toma en sus manos la gestión de la crisis que ya estaba planteada, y entonces viene el desastre. Nos quejamos del neoliberalismo mexicano, pero con todo y Peña Nieto y los 4 jinetes de qué apocalipsis, ¿no? Le ronca al lado del neoliberalismo español, que es de un salvajismo notable, sobre todo en contraposición a la construcción de muchos elementos de sociedad de bienestar que había creado el socialismo en España. Una situación privilegiada para los viejos, que de repente se descubrían habiendo sido obreros 50 años y con vacaciones, posibilidad de ir a playas, excursiones gratuitas, derechos múltiples, ¿no? En una sociedad muy estructurada, medicina de muy buen nivel, y vienen las elecciones, gana la derecha y el movimiento de los indignados se desinfla. Tampoco deberíamos preocuparnos, pensar que los movimientos por definición son eternos es un contrasentido. La palabra movimiento indica que existes mientras te mueves. Cuando dejas de moverte, pues dejas de ser movimiento y eres historia, ¿sí? A diferencia de proyectos más a mediano o largo plazo, de carácter partidario, frentista, sindical, que tienen unas propuestas a medianos y largos plazos, los movimientos pierden su esencia cuando dejan de moverse y forman parte de una acumulación de fuerza social que irá hacia otros lados, no quedará en la nada. El movimiento 68, a mí me da mucha risa cuando ves a los intelectuales orgánicos de este país diciendo, bueno, pero el movimiento 68 terminó una derrota. Y entonces, ¿dónde estuviste, güey? ¿Dónde has estado estos últimos años? El movimiento 68 produce 200,000 ciudadanos de esta ciudad con conciencia política. El movimiento 68 establece la contradicción fundamental entre el Estado autoritario y los mexicanos. El movimiento 68 le roba a la clase media al PRI, se la secuestra, se la quita y ya no va a poder contar con ella nunca más. ¿Sí? El movimiento 68 es la puerta de entrada a los sindicatos universitarios, a la insurgencia obrera, ¿sí? A años de movilización y de lucha en el sector campesino. El movimiento 68 es una victoria indiscutible en términos del proyecto. Como movimiento se acabó el 68, se acabó, pero la esencia del movimiento da alas, oxígeno y gasolina durante un montón de años. En ese sentido, el movimiento de los indignados es interesante y transfiere al movimiento de los indignados mexicanos, que creo que va a ser el centro de nuestra conversación, al 132, muchas de sus virtudes y muchos de sus defectos. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco prácticamente en todo, y avanzaría un paso más. Creo que la crisis mexicana, digamos, porque si hablamos del asunto de los estudiantes en Chile, que tiene que ver con las colegiaturas, con el desmontamiento de un estado de bienestar que no es precisamente ni el de España ni el de Francia, por ejemplo, sino que es un estado que emerge, digamos, de la dictadura de Pinochet, bastante neoliberal, etcétera. Bueno, ahí hay una diferencia. La diferencia con lo de España es bastante evidente, y en el caso de México el asunto fue en contra de Televisa, fue en contra de los medios de comunicación.
Y entonces, por eso digo, vayamos un paso más. Yo creo que el movimiento de Yo Soy 132 en México lo que exhibe es una crisis de la representatividad. Es decir, no nos sentimos representados, acuérdate, en aquellos días, ni en las encuestas, ni en la televisión, ni en los noticieros, y tampoco nos sentíamos representados ni en los partidos, ni en el Congreso, por supuesto, ni en los grados más, digamos, bajos de la estructura de representatividad política e institucional, que serían, pues, en el caso de la Ciudad de México, los delegados, o en el caso del interior de la República, pues los presidentes municipales, los gobernadores, y hacia crisis, digamos, un modelo de representación, es decir, yo no soy el que tú dices que soy, ¿no? Tan simple como eso. Y en el caso de Televisa era tan simple como decir, en el caso de los chavos del Yo Soy 132, decir lo que tú llamas vándalos y lo que tú llamas infiltrados en la Universidad Iberoamericana en mayo del 2012, no soy yo soy este. Y entonces acaban la credencial universitario de la Iberoamericana. Bueno, creo que exhibía, digamos, una crisis de representatividad en muchos niveles, ¿no? Incluso en niveles estéticos, ¿no? Si ustedes miran, bueno, pues, los últimos 20 años, digamos, de las artes plásticas, pues no son representativas, son alusivas, digamos, son registros de cosas. Estoy hablando de las instalaciones, estoy hablando de estas cosas, ¿no? Y en el caso, digamos, de una parte del cine, también es un registro, no es una representación, ¿no? Y entonces hay como una crisis de representatividad de todo tipo, estética, ética, política, económica, que arroja, digamos, como resultado que la gran rebelión de los muchachos sea decir, soy estudiante de Ibero, la televisión miente, y se genera, digamos, una protesta que hace que digamos, el modelo, el proyecto, la idea que tenía el PRI de ganar simplemente con la televisión como aliada, se venga abajo, y entonces es un fracaso, ¿no? Por culpa de los estudiantes, ¿no? Entonces el PRI, cuando ve que ya no le alcanza, cuando ve que se cae la candidatura de esta señora del PAN que se llamaba Josefina Vázquez Mota, ustedes sí se acuerdan de ella, ¿no? La de Cuchicuchi. Cuando se cae la candidatura de ella, sube Andrés Manuel López Obrador, cosa que no esperaban. Entran en pánico porque la televisión no es suficiente para la candidatura de Peña Nieto. Y entonces, como el viejo PRI, yo no creo que haya viejo PRI ni nuevo PRI, sino que es el PRI saca la chequera, ¿no? Y pagan 5 millones de votos vía Soriana, el asunto de Monex, etcétera. Y entonces, en realidad, la llegada de Peña Nieto, según yo, Paco, es una derrota que le infligen los estudiantes al partido y a la televisión. Yo creo que hay un factor bien importante a considerar y a valorar. Últimamente he oído críticas muy negativas del 132, me parecen injustas, absolutamente injustas. No, pero se desinfló, desapareció. Bueno, era un movimiento. ¿Alguna vez vieron a alguien decir el 132 es eterno, vamos a estar aquí cuando se hunda el mundo? No, tenía una lógica, una dinámica, un tiempo. Hace años, en una conferencia sobre el 168 en un CCH, vi que al final de la conferencia la raza se quedaba con ojos tristes y yo dije, no mames, no me hagan esto, pues, ¿no? Yo no vine a desanimar a nadie, ¿sí? Y me decían, no, pues es que mira, solo somos 200, y yo decía, guay. Y en el 68 ustedes, digo, espérame, las asambleas que teníamos en la Facultad de Ciencias Políticas, que era la vanguardia del movimiento, en mayo de 68 no éramos 200, éramos 50. Calma, ya les llegará su momento de gloria, ¿sí? Y
decían, y bueno, ¿y luego cómo es? Dice, pues lo vamos a ver cuando llegue. Solo hay un problema, puedes estar dormido y se te puede pasar. Y entonces no andes chillando que se te fue tu momento de gloria en términos de participación social. La gran virtud del arranque del 132 es que pone en términos morales el debate. En una sociedad francamente amoral, de doble lenguaje, de doble lengua, donde la política gubernamental calderoniana y la priista desde luego se caracteriza porque lo que dicen no es lo que hacen, porque nunca dicen lo que hacen, porque la mentira impregna todo, porque la declaración oficial no tiene sustento. Hemos construido 1200 puentes en Veracruz, vayan a verlos, la mitad de los 1200 puentes de Veracruz les falta un pedazo, no se pueden cruzar, ¿sí? En esa situación, los muchachos que arrancan el 132, cuando plantean, voy a dar la cara, me voy a poner de frente, voy a decir, yo soy real y no soy un enviado del mal, no soy un porro, yo tengo opiniones, ¿sí? Rompen el maleficio de una política de declaraciones y sitúan el terreno moral, dando la cara además, diciendo yo pienso esto, yo creo esto y no oculto lo que pienso, rompiendo la jetatura del miedo. Me van a expulsar, me van a correr, no va mis calificaciones de este año, y hay que jugársela en el proceso. Esto yo creo que construye un fenómeno de contagio a una velocidad rapidísima y permite el ingreso a una velocidad muy rápida de miles de estudiantes a un movimiento caracterizado por dos propuestas que son las únicas que los unifican: la batalla contra los medios mentirosos y la batalla contra la candidatura de Peña Nieto, que defienden los medios mentirosos. Muy curioso, en esos mismos momentos Morena está agarrando un empuje a pesar de las actitudes de los partidos de izquierda tradicional, que no tienen tampoco muchas ganas, lo que quieren es ganar diputados, ganar senadores, adquirir espacio político, y que no tienen tampoco demasiado interés en que Andrés Manuel llegue a la presidencia, ¿no? Porque son por naturaleza y esencia migajeros, ¿no? Y en ese contexto, la presión de Morena y 132 confluyen en Peña Nieto no, pero hay un secreto a voces: si Peña Nieto no, ¿quién sí? Yo participé en la primera manifestación en 132 y cuando llegué intenté decir, oye compañeros, sus declaraciones de apoliticismo son una mamada. Son ustedes el movimiento más político que ha surgido en los últimos años. Plantean ni más ni menos que la lucha contra el poder y la destrucción de la pirámide que sostiene el poder, que son los medios de comunicación. Y entonces llegó un gordito a intentar quitarme el micrófono, con lo cual, no, estaba tan verde, el gordito estaba verde, capaz de abrir un microfonazo en la cabeza. Nomás los granaderos y un chingo me quitan el micrófono, ¿no? Y entonces fue muy divertido, porque cuando dejé el micrófono la raza decía, tiene razón. Luego el gordito resultó ser agente de gobernación, lo cual confirma que abusados con los pinches gorditos que te quieren quitar el micrófono, porque suelen ser culeros. Así la cosa. Era evidente que la confluencia estaba dada, ¿sí? El 132 tenía, para mi gusto, dos debilidades. La primera era su permanente insistencia en declararse apolítico, ¿no? Lo cual, bueno, tampoco pasa nada si no quieres alinearte con una posición política, pero tampoco había que estarlo cantando, ¿no? Luego ya se matiza, no es que seamos apolíticos, somos apartidarios, lo cual está muy bien, porque un movimiento no tiene que signarse con una propuesta partidaria concreta, debe dar cabida a todos aquellos que coinciden con ese ideal, pero tampoco había que insistir, y sobre todo, la parte peor, tampoco había que desmarcarse de otras movilizaciones. Llegó un momento de delirio en esta sociedad, donde Morena hacía un acto, el 132 hacía 4 porque no se ponían de acuerdo en cuál acto era el que había que hacer, los electricistas hacían otro y los mineros hacían otro, de manera que en la Ciudad de México había 6 manifestaciones el mismo día. En lugar de construir un poder unitario que multiplicara por la suma,
había un proceso de resta medio absurdo, pero bueno, tampoco pasaba nada ni era tan extremadamente grave. Más grave era, yo creo, el que el movimiento 132 percibió su asambleísmo como una razón de ser muy lúcida, ¿sí?, pero al mismo tiempo peligrosa. La experiencia del 68 iba por otro lado. El 68 fue absolutamente asambleario, pero el 68, a partir de la asamblea, elegía representantes revocables en el momento que la asamblea quisiera y creaba una coordinación, y esta coordinación le daba una cierta unidad programática y de acción al movimiento. Esta coordinación era el interlocutor con otras fuerzas. El movimiento 132 tendría que haber percibido que no estaban solos en la guerra contra Peña Nieto y el poder, que estaban los movimientos sindicales, la extrema izquierda, los zapatistas, Morena, con los que se podían trazar políticas de alianzas, siempre y cuando alguien llegara y dijera, bueno, yo vengo representando al 132, ¿qué hacemos juntos? ¿Sí? ¿Y en dónde estamos separados? Tampoco pasa nada. Esta ausencia de estructura, de organización, debilitó un movimiento asambleario hasta que se diluyó en varias asambleas descoordinadas entre sí. Y una segunda agravante: el 68 había dado la lección. Para ir hacia afuera hay que ganar hacia adentro. La gran batalla de agosto, hasta la segunda semana de agosto del movimiento estudiantil, es ganar las asambleas, es ganar la mayoría escuela por escuela, es convencer, es crear una base social inmensa que le permita salir a cuestionar el aparato del Estado, ¿sí? El 132 salía, pero no ganaba las escuelas, no ganaba las mayorías. Por lo tanto, iba reduciéndose en términos de militancia y de capacidad de acción. Yo creo que a la luz de estos elementos habría que valorar muy positivamente la experiencia del 132, pero habría que reflexionar sobre estas cosas, porque se siguen reiterando en el movimiento. A lo largo de los últimos meses hemos visto una lucha magisterial descoordinada, en la que van entrando por sectores, que es incapaz de coordinar todas las fuerzas en un proceso de escalamiento, que cuando las primeras fuerzas están desgastadas, apenas están entrando en la segunda. Hemos visto un movimiento magisterial con dificultades para coordinarse con otros movimientos sociales. Hemos visto a Morena que monomaníacamente ataca, y con razón además, el problema de la lucha por la defensa energética, pero que no añade con toda la beligerancia que había hecho la lucha contra la reforma educativa. Hemos visto multitud de experiencias de grupos de izquierda, movimientos actuando en desincronía. La gran lección que deberíamos aprender de estos años es la desincronización del movimiento, su incapacidad para construir un frente común unitario y centrar sus acciones para construir una mayoría social, ¿no? Entonces, esto está sobre la mesa. Ahora, de ahí a criticar el 132 porque haya perdido beligerancia, me parece absolutamente injusto. Bendito sean los compañeros del 132 y bienvenida sea su aportación al avance social de este país. Yo creo que, digamos, el final del 132 mexicano vino cuando empezó esta discusión bastante bizantina en el núcleo de las asambleas universitarias, que era: ¿somos anti-Peña o somos antipartidos? Creo que ahí vino un punto de quiebre que permitió, digamos, que el movimiento fuera infiltrado efectivamente por los gorditos de gobernación, y que otros personajes que habían sido fundamentales para crear una imagen del movimiento, el caso de Antonio Tolini, por ejemplo, pues le permitiera, digamos, pues, acabar precisamente en el lugar que él criticaba, ¿no? Que es
Televisa, pero además ni siquiera le dieron el canal 2, le dieron el canal 4, o Foro TV, que es esta cosa. Y entonces permitió eso, porque era la manera en que se podían deslindar un montón de gente que estaba en medio, porque se pusieron en medio de la campaña electoral para decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, tenemos otras propuestas. Bueno, cuando vino el asunto de las propuestas, eran 120 propuestas. Cuando se logró hacer aquella asamblea en las islas, en la Universidad Nacional, de donde viene el cartel famoso sobre la oscuridad y la luz, si tú no ardes, si yo no ardo, y si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Bueno, ahí en esa asamblea que era espectacular, de las universidades privadas y las públicas, se vino, digamos, el planteamiento de, bueno, ¿y cuáles son las propuestas? Bueno, había 120 propuestas sobre el campo, sobre los medios de comunicación, sobre la reforma política, sobre la reforma financiera, etcétera, etcétera. Y lo que había sido un movimiento muy claro contra los medios de comunicación y contra su excrescencia, que era Enrique Peña Nieto, se volvió pues un caos de propuestas de liberaciones, etcétera, etcétera. Y por eso yo hablaba de la crisis de representatividad. El movimiento empieza, como sugería Paco, con digamos, una vuelta de tuerca a la crisis de representatividad, y es, yo doy la cara, la doy en internet y enseño mi credencial con mi número de cuenta y digo en qué semestre voy y de qué carrera soy. Eso era darle la vuelta a la crisis de representatividad, pero después, cuando se juntan, digamos, y empieza esta discusión de somos anti-Peña o somos apartidistas, surge, digamos, una enorme cantidad de planteamientos, y ellos siempre son incapaces de ejercer la representatividad. Entonces yo me acuerdo de haber ido a las reuniones que fui de ellos, invitado, tenías que tener invitación, y entonces tú preguntabas, ¿tú eres representante de qué escuela? Y decía, no, yo soy vocero de artes plásticas, ¿no? Y se me acaba en 2 semanas, ¿no? Y entonces no había una representación. No es esta cosa del 68 de que se podía revocar la delegación, el delegado al Consejo Nacional de Huelga, sino que simple y llanamente no existía la representación. Era la vocería, como le llamaban ellos, que era pues hablar de lo que se había acordado en asambleas, lo cual, y tú lo sabes mejor que yo, Paco, te da te pone una cadena, digamos, de un imperativo sobre no salirte, digamos, del acuerdo de tu pequeña asamblea, y no puedes, digamos, llegar a un acuerdo con los representantes de la otra asamblea. Y entonces eso amarró, digamos, el movimiento, y el movimiento acabó, digamos, efectivamente con mucha dignidad. Digamos, no tuvimos marchas de 20 personas, sino que la última, digamos, llenaron este zócalo, y finalmente se deshizo con una idea que venía de los chicos del ITAM, que a mí no me parece criticable, que decían, bueno, como cada uno de nosotros tiene intereses en cierto aspecto del sistema, ¿por qué no nos dividimos y hacemos ONGs que se dediquen cada una a su tema, ¿no? Y entonces yo los he visto, los sigo viendo, muy activos, digamos, en la parte de la reforma de telecomunicaciones, en la parte de la denuncia en las redes. No hemos hablado del papel de las redes en todo esto. En la reforma financiera, con una posición crítica, etcétera, etcétera. Entonces fue un movimiento que todavía, yo creo, que dará mucho de qué hablar, porque fue un movimiento muy energético, fue un movimiento que todavía, digamos, está presente. El día de ayer yo estaba en una lectura de una de mis novelas en el Teatro del Vicio. Ya ves que antes era El Hábito, pero como todo hábito crea vicio, eso se llama vicio. Estaba yo ahí y llegó una muchacha y me dijo, yo creé la frase que estaba en la estela de luz cuando el 132
Y le dije, ¿cuál frase? Me dice, una frase que tú recoges en una crónica. La frase decía, qué bueno que ya llegaron, los estuvimos esperando atentamente la patria. Tenemos jóvenes coordinadores de este foro. Belarmino, ya tenemos 5 minutos, Paco. Yo creo que habría que intentar una redefinición, que es una redefinición contra el pensamiento sectario. El pensamiento sectario es una enfermedad que vuelve, retorna, está en el gen de la izquierda. Yo poseo la verdad absoluta, ese güey nomás posee media verdad absoluta, que chingarse, ¿no? Es aquella que permite que se creen partidos de 3 personas y 2 expulsen a uno, y luego los 2 que quedaron se sigan, ¿no? Es la que plantea que la lucha interna es previa a la lucha externa y que por lo tanto hay que pulir nuestras fuerzas de enemigos internos antes de lanzarnos al combate hacia el exterior. Es aquella que plantea que la unidad es absoluta y de principios o absolutamente inexistente. Es aquella que plantea que hay traidores objetivos, ¿no?, en nuestras filas, y traidor objetivo es el que no está de acuerdo contigo en cualquier cosa. Es aquella que plantea el poner por enfrente lo que nos separa y no lo que nos une. Si alguna reflexión tenemos que hacer los mexicanos que hemos vivido estos últimos años de lucha social enconada, fuerte, es que es mucho más lo que nos une que lo poquito que nos separa, y que hay que hacer un verdadero esfuerzo por buscar lo que nos une, concentrar nuestras fuerzas y dar la batalla contra un enemigo que no tiene ninguna duda en unificarse frente a cualquier forma de disidencia o de oposición. Hay que seguir aprendiendo de los movimientos sociales y no tratar de educarlos y de encerrarlos y de limitarlos. Hay que aprender de su espontaneidad, de su lógica asamblearia, de su extrema democracia, de la capacidad para generar ideas nuevas. Pero al mismo tiempo hay que darle cuerpo. No podemos darnos el lujo en una sociedad como esta, amenazada por la peor ofensiva neoliberal de su historia, ¿sí? No podemos darnos el lujo de que haya 7 compañeros defendiendo los delfines en esta esquina, a 2.000 maestros en el Monumento a la Revolución, 700 de nosotros aquí oyendo una charla sobre movimientos, a 25.000 preparando la manifestación del próximo domingo en el Zócalo, a 400 discutiendo el problema de los sindicatos universitarios. No podemos darnos ese lujo. Y si alguna lección que tenemos que sacar de la experiencia movimentista, y yo iría en la línea de lo que aquí dijeron Dussel, Héctor Díaz Polanco y Tariq Ali hace unos pocos días, la gran reflexión es que en la medida en que estamos involucrados en una lucha a largo plazo, porque transformar México es un problema de transformar en profundidad tantas cosas, tenemos que empezar a buscar por encima de todo los mecanismos, las reflexiones, las fraternidades que nos conducen hacia la unidad. Y nos queda un minuto, se lo dejo a Fabricio. Muchas gracias. Yo iría por el mismo lado, es decir, iría por el lado, si pensamos, digamos, en América Latina, todos los presidentes de izquierda, en este cambio que hubo, que dio la democracia en América Latina, todos pertenecen a un tipo de frente. Cristina Kirchner pertenece al peronismo, es un frente. El presidente de Uruguay pertenece al Frente Amplio, el presidente de Ecuador pertenece a un Frente Amplio también. Es decir, no hay una forma democrática de llegar, que la izquierda llegue al poder en nuestros países, si no es a partir de un frente. La idea, digamos, del frente surgió cuando había que enfrentar a los fascismos, a las dictaduras, a la parte más dura del capitalismo político. Y así surgen los frentes en
todo el mundo, y ahora lo vemos en América Latina. Todos los presidentes de izquierda en América Latina han surgido a partir de frentes y tienen que responder a los frentes. Y yo creo que, por último, como una reflexión para el café dentro de un rato, ¿quiénes tendrían que convocar a un nuevo frente en México para luchar y cambiar de una vez por siempre a este país? Muchas gracias. Lo pueden descargar gratis en el sitio de la Brigada Paralela Libertad, Rebeliones de Enrique Dussel y Fabricio Mejía Madrid. Muchas gracias.